Buenas tardes, bienvenidos a la tercera clase del taller de pintura en acrílicos. El día de hoy vamos a ver un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con identificar o reconocer las diferentes intensidades de luz que tiene un color en determinado modelo, en determinada imagen que vayamos a pintar con acrílicos. Los acrílicos tienen la ventaja de ser transparentes y de ser al mismo tiempo opacos. Es decir, que nosotros podemos trabajar nuestros colores acrílicos como si fueran, entre comillas, una acuarela o como si fuera óleo. Para cada momento de nuestro flujo de trabajo podríamos utilizarlo de una o de otra manera. Si yo necesito matizar un color, yo puedo utilizar la técnica al estilo acuarela, es decir, tener los colores muy translúcidos, muy transparentes y colocarlos encima de otro color para matizarlos, para darle un tinte o una tonalidad hacia el color que estemos colocando como transparencia. En óleo se acostumbra a empezar a hacer obras con una técnica que se llama grisalla. La grisalla no es otra cosa sino hacer un claro oscuro con colores negro y blanco, grises, como si estuviéramos dibujando con carboncillo o con un grafito, pero estamos usando acrílicos. Entonces esa escala de grises nos va a dar un volumen. Vamos a hacer el modelado de la figura del modelo con grises. Ahora, la grisalla se hace con grises, aunque también podríamos hacerla con colores tierra. ¿Sí? Una especie de grisalla se hace con colores tierra, como por ejemplo el siena tostado o la sombra natural. Es decir, una monocromía hecha con colores tierra se puede catalogar como una grisalla. En sí, el término grisalla me remite a colores grises que tiene que ver con la escala de valores de los colores. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a hacer el ejercicio dibujando un objeto sencillito como esta taza que tenemos acá, y esta taza la podríamos después convertir en una taza de cualquier color que nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos que la taza sea azul, pues sobre el modelado en grisalla podemos colocarle una veladura, una transparencia de acrílicos con, por ejemplo, un azul o con un color rojo o con cualquier color que queramos darle un tinte al modelo. Entonces vamos a hacer el ejercicio con grises. Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros es que vamos a pasar nuestro dibujo, lo vamos a pasar directamente o con un calco. ¿Ok? En el folleto de PDF está la imagen para que, si es necesario, pues la imprima. Esta y la que está en líneas, aquí la que tenemos aquí en líneas. Entonces esto es el dibujo inicial que vas a tener. Este es el esquema que vas a dibujar. Ahí te das cuenta de las proporciones. Y no es necesario que esté demasiado detallado, pero sí que, por ejemplo, la proporción esté bien lograda o lo mejor posible. Si es necesario, pues imprimes y calcas con papel de calcar, papel carbón, o simplemente con el mismo grafito le pasas por detrás y listo. Ok, entonces vamos a guiarnos lógicamente por nuestro modelo. Vamos a tener
lo siguiente, vamos a colocar esto acá. Bueno, yo les voy a ir mostrando las mezclas que voy a ir haciendo y cómo lo voy a trabajar de menos a más, ¿ok? Entonces, igual como cuando hacemos en grafito, vamos a preparar, en este caso, voy a tomar esto. Bueno, voy a tomar estos colores que tengo aquí, no importa, porque pues prácticamente voy a hacer un gris. ¿Vale? Voy a buscar el gris más clarito que tenga. Nuestro modelo. Vamos a imaginarnos que esto lo estuviéramos pintando con lápices de grafito. Entonces yo digo, bueno, vamos a probar aquí. Y puedo darle una capa en la parte más clara. Ok, aquí enseguida yo puedo ir trabajando con el blanco. Vamos a suponer que necesito que sea más clarito acá, o lo quiero más claro aquí, coloco blanco y voy a trabajar tan rápido como me sea posible para evitar que se me seque el color y lograr una transición lo más suave que se pueda. Lo mismo voy a hacer de este lado, voy a colocar negro y voy a empezar a hacer la transición. Lo que tengo que tener en cuenta es, por ejemplo, no traer de negro hasta la parte blanca, sino que ir gradualmente. Por ejemplo, aquí ya tengo un corte, no necesito ese corte, juego mi pincel para quitarle el exceso de pintura que está más oscura y simplemente voy a pasar por encima de donde tengo la unión de los dos grises. Sí, voy a tratar de mezclar, de que se me mezcle y no haya un corte brusco. Voy a unificar el color. Ok, a medida que voy hacia la parte oscura, pues le voy a poner un poquito más de negro. Fíjense que yo le coloco el negro directamente y lo voy a ir mezclando con el color que tengo debajo. Para eso tengo que tomar pequeñas porciones de pintura e ir haciendo el proceso de mezclado enseguida. Lo voy a ir fundiendo. Imagínate que estás trabajando con el lápiz, así nada más. Ahora, si tienes un pincel seco, un pincel, por ejemplo, un pincel medianito, suave, de pronto, en este caso puede ser un pincel planito. Entonces lo voy a pasar muy suave, casi que el pincel está flotando por encima de la pintura. ¿Para qué? Para lograr esas transiciones lo más suave posible. O sea, esto está corriendo la pintura, pero muy, muy por encima. El pincel está totalmente seco.
El pincel está totalmente seco. El pincel apenas, sí, voy a colocarlo así para que vean. El pincel apenas si toca la superficie. O sea, si yo lo pongo así, el pincel apenas si estaría tocando la superficie. La idea es hacer pasar muy suave, muy suave para que el color no se ruede tanto y simplemente que se mezcle las zonas donde se unen los grises. Este pincel tengo que secarlo, lo voy a humedecer. O sea, pues lógicamente no puedo dejar que se seque la pintura en el pincel. Lo voy a secar. Para secar el pincel lo pongo en el trapo. Tiene que ser un trapo de algodón que absorba, o puedes tener pañitos de cocina, también se pueden usar. La idea es que le quite la mayor cantidad de humedad posible. Ok, esa capa que ya tengo ahí yo puedo dejar que se seque. No es necesario que la pula todavía en los bordes, aunque hay que intentar que quede lo más preciso. Voy a hacer lo mismo con el lado de adentro. Aquí, si la luz viene de este lado, la luz viene así. Entonces, pues ahí me doy cuenta de dónde necesito grises oscuros. Estoy utilizando el color no muy líquido, no muy espeso, es decir, un término medio de qué tan espeso está el color, que cubra pero que no quede transparente. Si en el caso, como se dieron cuenta aquí, coloco el pincel y el pincel me suelta agua, entonces pues tengo que secar el pincel, volver a cargar pintura y seguir haciendo el proceso. Esto hay que hacerlo antes de que el color seque para que no me queden marcas ni manchas. Aquí necesito que haya una transición. Este color está más seco porque lo puse al principio, así que lo que voy a hacer es, voy a poner otra capa. Voy a poner otra capa acá, sobre todo en el borde que necesito que se funda. ¿Sí? Veo que tengo también claridades hacia este lado. Ok, entonces blanco y voy fundiendo. Voy a ir fundiendo. Voy a ir fundiendo. A medida que me voy alejando del blanco, pues se va a ir mezclando con el gris más oscuro que tengo ahí, el valor más oscuro que tengo, y voy a ir llevándolo poco a poco para lograr la transición. Ok, aquí puedo corregir el borde, por ejemplo, en este caso. Siempre voy a intentar hacer, cuando necesite una corrección, voy a intentar hacer el color lo más preciso que se pueda. Y le voy a dar una capa. Sí, puedo ir haciendo algo de detalles. Vuelvo y corrijo las veces que sea necesario la transición. No necesariamente necesito colores planos, es decir, que si el color tiene de pronto alguna variación en algún punto, pues no importa. Eso le da un poco más de naturalidad y no me queda como una ilustración, sino que eso muestra que la luz está interactuando en todo el elemento.
el borde. Si ven que el dibujo empieza como un dibujo básico, muy esquemático, y podemos ir pintando con el pincel, ir corrigiendo, a medida que vamos pintando, podemos ir corrigiendo la forma. Podemos ir corrigiendo la forma del dibujo, los bordes. Al mismo tiempo vamos a estar pendientes de la degradación, de hacer el degradado, de hacer la transición, irla llevando. Trabajemos siempre con cantidades de pintura de acuerdo al tamaño del área que vayamos a dibujar, que estemos pintando, perdón. ¿Por qué? Porque exceso de pintura va a hacer que sea imposible hacer degradados. Ahí, de este lado, un poquito más de blanco. Poquito de blanco. Si se dan cuenta, los colores los saco del recipiente, del frasco, y prácticamente los uso así como vienen. Ellos traen una consistencia media, digamos algo ni muy espeso ni muy diluido. Si lo necesito diluir, pues humedezco el pincel y ahí sí hago la mezcla y preparo el color que necesito. Ok, esto igual que si lo estuviera pintando ya con el acabado final, tengo que esperar que seque, lo vuelvo a retocar. Entre mejor definido tenga mi grisalla, mucho mejor me va a quedar el dibujo, la pintura, mejor dicho, porque realmente lo que estamos haciendo es el modelado. El color simplemente va a ser una capa de ajuste, ¿sí? Solamente va a ser una transparencia. Ya cuando le pongamos el color no nos tenemos que preocupar absolutamente por el volumen, porque ya el volumen está. Simplemente nos vamos a preocupar de que el color quede parejo, que la transparencia quede pareja, que no se me sequen grumos de color en algunas partes y en otras me quede oscuro. Vamos a tratar. Imagínate que estás haciendo el dibujo en grafito, ni más ni menos. Hacemos la degradación de grises, arreglamos el dibujo. Sí, aquí lo único que me tengo que preocupar es que el volumen quede bien hecho. Los acrílicos hay que trabajarlos rápido, pero tampoco es que vayamos a que nos dé miedo trabajarlos, porque no, que se seca muy rápido, que no me resulta. Y es por esto, miren, ustedes se dan cuenta que yo trabajo pequeñas zonas, y lo estoy trabajando en pequeñas zonas, primero porque el elemento no es muy grande, y segundo porque el proceso de secado del acrílico, si yo tengo que hacer degradados en zonas muy amplias, voy a tener que usar pinceles más grandes, y ahí sí trabajar mucho más rápido. Es decir, entre más grande sea el área, más rápido tengo que trabajar, porque el tiempo de secado es el mismo. Si el área es pequeña o si el área es grande, el tiempo de secado va a ser exactamente el mismo. Eso quiere decir que entre más destreza tenga, puedo enfrentarme a retos más grandes, a cuadros más grandes, a zonas más grandes.
pero si estamos en periodo de aprendizaje, áreas de pequeñas a medianas, así como esto. Sí, entonces voy a arreglar un poco puedo también, aquí yo puedo buscar más o menos los grises acá en la paleta, preparar el gris en la paleta y colocarlo. Si necesito fundir, voy a descargar el pincel. De pronto puedo llevar la pintura a otro lugar donde la necesite. No necesito lavar el pincel de pronto porque, por ejemplo, aquí el mismo gris que estaba usando para lo puedo usar de este lado. Entonces voy a descargar el pincel ahí y sin limpiarlo, pero dándome cuenta que no tenga exceso de pintura, pues voy a volver a la zona y voy a hacer el detalle y vuelvo a fundir. Limpio mi pincel, ahora sí, lo seco. Siempre que lo seque lo pongo en el trapo y aprieto para quitarle el exceso de agua. En acuarela ocurre algo que cuando la capa que está debajo no está seca y yo traigo el pincel con más agua que pigmento, esa agua desplaza el color. Lo mismo sucede aquí en el acrílico, por el simple hecho de que el diluyente es agua. Es como si yo le estuviera colocando una capa de diluyente a la pintura y lógicamente la va a quitar y va a hacer que se desplace. Entonces el proceso es, imagínese que usted está pensando o tiene que ir pensando que este es el acabado final. ¿Sí? Es más, hay veces que usted puede dejar el cuadro en grisalla perfectamente. Esta técnica se usa también mucho en aerografía. Cuando estamos trabajando aerografía, siempre o muy regularmente se acostumbra trabajar en grisalla primero y luego colocar la capa de transparencia. Trabajando los acrílicos con aerógrafo es mucho más fácil porque las capas pues se distribuyen de manera más uniforme. El color siempre viene diluido, siempre viene bastante transparente. Ok, voy a dejar aquí este lado de la orejita de la taza y voy a hacer el borde. Siempre que vea que tiene demasiada pintura en el pincel, hay que limpiarlo en el trapo, le quitas el exceso de pintura. Y volvemos a retocar donde creamos que sea necesario. Por ejemplo, yo quiero retocar este gris porque lo quiero más luminoso. Entonces voy a retocarlo aquí. Eso implica que tengo que reactivar un poquito de los otros grises. Prácticamente es que haga toda la transición nuevamente. Entonces vuelvo y hago la transición. Es como que estoy dándole la segunda capa, pero al mismo tiempo estoy ajustando los valores que necesito en ese punto.
¿Cómo podemos hacer o cómo usamos el pincel para hacer ese tipo de transiciones? Pues vamos a utilizar el pincel haciendo forma de X, como si estuviera haciendo X, X, X. Y eso va a hacer que se fundan mejor los colores. Ahora, estoy viendo que yo tengo un gris luminoso en esta zona. Voy a colocar el gris y lo voy a ir ajustando. ¿Cómo? Paso la capa de gris y la esparzo sobre la más oscura que tengo. Entonces simplemente con esparcirla, si la esparzo de tal manera que queda la capa bien delgadita, estoy haciendo una veladura, que es lo que vamos a hacer al final para ponerle color a la taza. Entonces por aquí necesito que sea una oscuridad que incluso está más definida porque tiene el borde. Entonces vamos a colocar el color y vamos a fundir. En este caso necesito fundir de esta manera. Okay. Bueno, nosotros, mira, aquí por ejemplo estoy haciendo el detalle de la sombra que está definida, pero no del todo, o sea, el borde no está totalmente cortante. Entonces yo pongo el color y con un poquito de agua o el color bien diluido voy a hacer esta transición. Bueno, la cuestión de por qué se trabaja en grisalla y no se trabaja directamente el color es porque es más fácil aislar el valor. Es decir, nosotros somos más, o la mayoría de nosotros somos más capaces de identificar grises que de identificar colores. ¿Ok? Ahora, esto es aplicar la teoría de la luz y la teoría del color al mismo tiempo desde el punto de vista del color luz. ¿Qué es lo que pasa? Pues nosotros percibimos el volumen por las diferencias de luminosidad y el color simplemente es una capa agregada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo el volumen logrado con grises, el solo hecho de yo tener una capa de un color encima, eso va a hacer que nuestra taza, por ejemplo, adquiera volumen, que ya lo tiene con el gris, y simplemente el tinte va a quedar supeditado a ese volumen. Es decir, nuestro ojo va a percibir que donde el color plano se superpone con los diferentes valores lumínicos, nos va a dar la sensación de que ese color se está oscureciendo, y en realidad se está oscureciendo. Entonces voy a hacer un ejemplo acá con un color, ¿vale? Deme un segundo. Bueno, cuando nosotros tenemos nuestro modelo ya, digamos, modelado me refiero a que ya tiene sus valores de gris lo más precisos, y en ese caso pues yo le voy a subir un poquito acá antes de hacer el ejercicio, antes de demostrarles el ejemplo de cómo funciona. Pues yo voy a colocar aquí esta capa Ok, voy a intentar darle un poquito más de volumen a esto. Ok, cuando nosotros tenemos el modelado de la taza, aquí pues todavía le falta que tenga más contraste, pero fíjense lo que sucede.
cuando nosotros le colocamos encima un color a la taza va a tomar el color, o sea, va a parecer que es del color que tiene superpuesto. Entonces aquí estamos percibiendo que la taza de este lado es un rojo oscuro, ¿sí? Y que nosotros podemos variar la cantidad de rojo. Nosotros podemos variar la cantidad de rojo, pero si nos damos cuenta, va a conservar la luminosidad que tiene en cada una de las partes donde el rojo interactúa con el modelado que tenemos de luces y sombras. ¿Ok? Si nosotros hiciéramos esto mismo por encima de nuestra taza, vamos a hacerlo aquí en esta foto. Si nosotros lo colocamos encima de la foto, por ejemplo, también estaríamos viendo lo que sucede. O sea, él va a tomar el tinte de lo que nosotros le coloquemos. ¿Sí? En un programa como Photoshop, así funcionan las capas. Entonces, si la quiero más roja, si la quiero menos roja, mira, por ejemplo, ahí ella se está fundiendo con el fondo se está fundiendo con el negro, pero yo estoy viendo que la taza tiene un tinte rojizo. ¿Sí? A medida que yo voy subiéndole, pues en este caso, por la forma que tiene, el color que estoy colocando, pues me está tiñendo todo fondo y elemento. Pero realmente cuando nosotros estamos pintando, pues solamente le ponemos el color al elemento que estamos trabajando. De pronto el fondo le ponemos otro color. Lo que se está logrando ahí es que nuestro dibujo, nuestra pintura, nuestro modelado de los elementos ya tienen la escala de valores. O sea, ya tienen la luz y la sombra totalmente definido. Entonces, para eso se utiliza la grisalla, para tener los valores de grises ya, digamos, precisos, y el volumen ya va a estar logrado. Lo que quiere decir que el volumen, o que se perciba volumen, y que un elemento, que una pintura no se vea plana, no tiene que ver con el color, tiene que ver con el valor, o sea, con la luminosidad. Entonces, cuando trabajamos grisalla, lo que nos ahorramos es estar aclarando y estar oscureciendo el color. ¿Por qué? Porque eso lo va a lograr, o los tonos tierra que usemos, si hacemos la grisalla con colores marrones, que pueden ser sepias, que pueden ser pardos, que pueden ser los marrones rojizos, o sea, los sienas. ¿Sí? Entonces, voy a adelantarme un poquito para que vean lo que sucede. Yo le voy a poner rojo acá. Esto ya está seco. El volumen no está logrado totalmente, pero para efectos de la explicación, y este es el ejercicio que tenemos que hacer. Voy a quitarle exceso de agua que tiene mi pincel. Es más, voy a utilizar un pincel más pequeño antes de que se seque. Voy a poner la pintura así. La capa que está ahí debajo está húmeda todavía. Entonces, esto es lo que es una veladura.
Entonces esto es lo que va a suceder. Yo puedo irle poniendo la capa más densa, más capas, si lo quiero más rojo. Un poquitito de agua para evitar que me queden marcas. Entonces, de esto trata el ejercicio de la grisalla. Acá le voy a poner más rojo porque quiero que se vea rojo. Sin embargo, cada vez que ponga el rojo, el color que está debajo va a interactuar con él. Es decir, siempre se va a ver más claro del lado donde está claro y más oscuro del lado donde tengo el modelado oscuro, donde tengo los valores más oscuros. A menos que yo coloque una capa demasiado gruesa que cubra todo lo que tengo debajo, todo el modelado con grises, pues perdería el trabajo hecho. Pero la idea es mantener el color lo suficientemente transparente para que el modelado no se pierda. Entonces, esta es la facilidad que te da o la ventaja que te da trabajar con la grisalla para lograr volúmenes. Y aquí tengo una taza roja lograda con grisalla. Mira, aquí le voy a poner más rojo en la parte clarita. Y aquí tengo el acabado en volumen de la taza roja. Entre mejor haga el modelado en grises, pues mucho mejor va a quedar el volumen. Y mira que no tuve que ponerme a hacer que oscurecer el rojo, que aclararlo, que una cosa que la otra. Simplemente me centro en luz y sombra y luego en una capa de transparencia. Sí, mucha de la obra clásica que nosotros vemos en los museos, el arte universal, está hecha con esta técnica. Es una técnica clásica, no es invento moderno. Esto lo utilizaba desde Miguel Ángel hasta Da Vinci y Rembrandt. Muchos de los grandes artistas utilizaron la técnica de la grisalla. Ok, aquí ya tendría entonces que observar, pues, digamos, los detalles que tenga el modelo. En este caso vamos a quitar esta. ¿Sí ves? Entonces depende de eso. Depende de que el modelado esté bien logrado y vamos a tener nuestra taza completamente bien hecho el modelado. Por efectos del tiempo, pues
la hice así rápido. Lógicamente usted se puede demorar todo el tiempo que sea necesario para lograr un mejor acabado. Por ejemplo, aquí yo no le hice el borde, digamos, no le hice el modelado del borde. Entonces, lógicamente, entre mejor esté modelado, entre más detalles tenga la grisalla, pues mejor va a quedar el acabado final. Ok, ahí se ve el volumen, o sea, como les digo, le puse la transparencia por efectos del tiempo que tengo en la clase, pero lógicamente ustedes le van a trabajar muchísimo más, le van a detallar mejor cada parte. Esta es la técnica de la grisalla con la que puedes trabajar volúmenes mucho más, con mucho más precisión, más rápido, sin preocuparse digamos, de aplicar teoría del color. Si de pronto la grisalla dentro de lo que yo tengo tiene, vamos a suponer que yo tenga otra taza de este lado de un color amarillo y le esté rebotando amarillo, lo que voy a hacer es que voy a esperar que seque el color y le pondré una veladura de amarillo encima. Entonces van a interactuar los colores de manera más natural, porque estarían trabajando justo como trabajan en la realidad, que es por colores superpuestos, es decir, un color que transparenta encima de otro. ¿Sí? Ya uno le puede hacer todos los detalles. Vuelvo y les digo, el acabado que le estoy haciendo puede ser mucho mejor. Por efectos de tiempo, pues lo hice así más rapidito en colocarle la veladura del color. Pero lo ideal es trabajarlo como si ya fuera el acabado final. Imagínate tú que estás trabajando, imagínense que están haciendo la taza y como si la fueran a dejar en grises. Y así, pues logramos el volumen. Es más, en este caso con el modelo que tengo, con esta fotografía, se puede colocar cualquier color encima. O sea, podría haber sido la taza azul, podría haber sido la taza, no sé, color ocre, o amarilla, o verde, o cualquier color, va a trabajar exactamente igual. Lo que va a suceder es que se van a transparentar encima de la grisalla. La grisalla es el volumen. Imagínense cómo hace uno o una persona cuando va a pintar encima de una escultura. Si yo tengo una escultura y le voy a poner color, yo no me preocupo por hacerle tantos, digamos, le puedo poner un color plano, ¿sí? Exagerando, pues le puedo poner un color plano y la misma escultura va a dar la forma. ¿Qué es lo que sucede con los elementos en la realidad? Una taza que sea esto, de este color, tiene un único color, tiene un rojo, tiene un verde. El efecto de la luz, de la realidad, de nuestro ambiente, de la iluminación que utilicemos, es lo que hace que se vea más oscuro de un lado que del otro, pero el color es exactamente igual.
El color es uno solo y eso es lo que sucede en la realidad. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que practiquen, hagan el ejercicio y tengan buenos resultados. Nos vemos en la próxima clase.